vamos a formarnos un juicio de valor, vamos a sacar conclusiones para cada rubro después de un proceso de revisión, y después de ese proceso de revisión, ¿cómo voy a estructurar, escribir mi informe o mi dictamen en función de esos resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer en esta asignatura. Por eso se llama laboratorio. Yo tendría que darles informaciones y sobre esa base ustedes empezar a trabajar. Empezar a trabajar aplicando todo lo que supuestamente hemos aprendido en Auditoría 1, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase prefiero que sea presencial, porque le vamos a dar le daremos un poco más de seriedad a nuestra formación profesional, ¿no? Y esto supone un poco de esfuerzo de parte mía, esfuerzo de parte de ustedes, ¿ya? Para que se pongan las pilas y empiecen a aprender, ¿ya? ¿Cómo vamos a nosotros organizar? ¿Cómo vamos a buscar la información? ¿Cómo vamos a evaluar la misma? ¿Cómo vamos a organizarla? ¿Cómo vamos a estructurarla? En última instancia, ¿cómo yo me voy a formar un juicio de valor respecto de la información que estamos revisando? Ese es el resultado de un proceso. A ver, a propósito de proceso, Fátima Mendoza. ¿Estás, Fátima Mendoza, por aquí? Sí, Licen, buenos días. ¿Recuerdas el concepto de auditoría? Marian Durán. Marian. Buen día, Licen. ¿Recuerdas el concepto? Miriley. Ya, fíjense. Algo que nosotros deberíamos tener presente acá, porque supuestamente hemos aprobado Auditoría 1, y al aprobar Auditoría 1 hemos aprendido lo que se ha impartido en Auditoría 1, ¿verdad? Y en este momento no deberían tener problemas para decirme que la auditoría no es más que un proceso sistemático, organizado, que nos permite acumular, buscar evidencias que van a ser evaluadas para, sobre los resultados de esa investigación, de esa inspección, de esa revisión, emitir un dictamen, un informe de auditoría. Entonces, la auditoría es un proceso. Pero en ese proceso tiene que estar debidamente planificado. Eso lo habíamos dicho también en Auditoría 1. ¿Cómo debemos planificar? En la primera etapa está la planificación. ¿Qué o cuáles son los resultados de la primera etapa? Megan Kili. Megan. Buenos días, Licen. Buen día. ¿Cuáles son los resultados de esa primera etapa? Esmeregildo Gómez. Licen, buenos días. Buen día. ¿Cuáles son los resultados de esa primera etapa? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cómo pretenden hacer una auditoría si no saben lo más elemental? Si no saben que en la primera etapa, en la primera fase de auditoría, ustedes ya tienen que seleccionar los procedimientos de auditoría. Ya tienen que ver qué tipo de procedimientos de auditoría van a utilizar. Pero obviamente, antes de seleccionar los procesos, ya tienen que haber evaluado el riesgo de auditoría. Nazaret, ¿qué es el riesgo de auditoría? Nazaret Méndez. Nazaret Méndez. Licen, buen día. Buen día. Es el riesgo de auditoría es el que existe en... Ya, es el que existe en él. Excelente. No, Bueno, ay, adelante, Nazaret. ya. Cuando el auditor emite un informe, es el error que existe cuando el auditor emite un informe
donde este informe está errado, Licen. ¿Está errado? Tiene algo que ver, Nazaret, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que se emita un riesgo equivocado. No es que se haya emitido un riesgo equivocado. Si tú me respondes así, te acercas, pero no es la respuesta, estás equivocando, ¿verdad? Es una posibilidad. Esa posibilidad de que nosotros emitamos un riesgo, o perdón, un informe incorrecto. ¿Por qué? Porque no hemos planificado bien, porque no hemos seleccionado los procedimientos adecuados, porque no hemos aplicado bien los procedimientos, aunque estos hayan sido debidamente seleccionados. Es decir, un montón de factores. Todos esos elementos tenemos que saber. Y bueno, como siempre, lamentablemente les pregunto esas cosas que deberían saber y no la dominan. Moraleja, tienen que aprender, tienen que volver a revisar. Si no, ¿cómo vamos a hacer, muchachos, una revisión de auditoría? ¿Cómo vamos a empezar? Si ni siquiera tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer. Si ni siquiera tengo el concepto del trabajo que voy a hacer. Si ni siquiera tengo la menor idea de qué voy a hacer en la primera etapa. Y si sé que es la planificación, si ni siquiera sé qué es lo que tengo que evaluar para determinar, para seleccionar los procedimientos. Recuerden lo que les decía en Auditoría 1, la relación entre riesgo y fraude y error es directamente proporcional. Es decir, a mayor riesgo, mayor posibilidad de la comisión de fraudes y errores. Eso tenemos que tenerlo presente en cada instante, desde el mismo proceso de planificación de auditoría hasta la emisión de un dictamen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta asignatura, en Laboratorio 2. Pero para eso tenemos, bueno, pudiéramos hacer virtual, pero lamentablemente, créanme chicos, con esta de la virtualidad, si el nivel de formación en la universidad era bajo, ahora es mucho más lamentable todavía, ¿ya? Y lo estamos viendo en este instante, lo estamos comprobando con cuestiones elementales que tienen que saber y no lo saben. Y la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo están animándose a hacer una auditoría si no saben nada? Entonces hay que superar eso, muchachos, tenemos que superar, ¿ya? Y la única forma de superar es esperándonos. Y en este proceso de formación, nos vamos a esmerar un poquito más. Y eso supone una clase presencial para elaborar algo que es importante, que en Auditoría 1 lo hemos dicho también, pero no lo hemos aplicado. Es decir, la elaboración, la formación, la configuración de los archivos, especialmente el archivo corriente que está compuesto por todas las evidencias contenidas en los papeles de trabajo. No hay una norma de auditoría que nos diga así tienen que hacerse los papeles de trabajo. No, lo que la norma nos dice es que estos papeles de trabajo tienen que ser completos, tienen que ser muy bien realizados, bien organizados, claros, concisos, etcétera, etcétera. A eso sí se refiere a la norma, pero no nos dice cómo debemos hacerla. Entonces, en una clase que preferentemente, no que preferentemente, que va a ser virtual, en la próxima clase, vamos a estructurar ese, tomando en cuenta un solo rubro, cómo deberíamos organizar las evidencias, ¿verdad? ¿Qué son las evidencias, Gabriela Rocabado? ¿Qué son las evidencias? ¿Cuáles son las características fundamentales de las evidencias? Gabriela Rocabado. Gabriela Rocabado. Ya. Lamentablemente Gabriela no está, así es que la vamos a retirar y esto va a afectar su nota de práctica. Ya. La misma pregunta. La misma pregunta, ¿para quién? ¿Para quién? A ver, ¿quién quiere?
Ronald. Ronald Severich. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas qué son las evidencias? Excelente, son los respaldos, son las pruebas que nosotros tenemos que acumular, ¿verdad? Muy bien, porque nosotros auditores no podemos, no debemos emitir ningún juicio sin tener lo que dice Ronald, el respaldo, la prueba, la evidencia. ¿Cuáles son las características de estas evidencias? A ver, Merlín. Susel. María Lady. Susel, ¿por qué has apagado tu cámara? Muy bien, así. María Lady. Se apaga, Lice. Sí, se apaga, seguro que sí, ¿no? Mágico es tu equipo. Ya, a ver, María Lady. Apreté sin querer este audio y pum, se me apretó, se me loqueó. Eso, que apretaste, aunque sea sin Buen día, querer. Lice. María Lady, la misma pregunta. ¿Cuáles son las características de esas evidencias que tienen que sustentar nuestra opinión? Ya habíamos dicho, no podemos decir nada sin que tengamos una evidencia, un respaldo. Y todo eso lo hemos visto en Auditoría 1, ¿verdad? Habíamos dicho que las evidencias son las pruebas, sean estas documentales, orales o incluso resultado de nuestro análisis escrito y que tienen que ser esencialmente competentes, pertinentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso tenemos que recordar, muchachos. ¿Y recordar para qué? Para lo siguiente. Muy bien. Lo que están viendo ustedes es era un examen, ahora se va a convertir en práctica, ¿verdad? Fíjense, tienen ustedes en pantalla el disponible de una empresa que está cerrando al 31 de diciembre, que ha cerrado al 31 de diciembre y nosotros estamos haciendo el proceso de auditoría. Aquí está el disponible con todos sus elementos constitutivos. El disponible o el efectivo, caja chica, caja, y aquí tenemos dos cuentas corrientes en el mismo banco y una cooperativa San Martín de Petra. Por ejemplo, en caja chica tenemos 5,000, en caja 13,500 y así sucesivamente. En este momento, lo que nos está diciendo la empresa es que tiene o tenía a la fecha de cierre 322,415 de efectivo. ¿Cuáles son las características de este dinero? Que tienen que ser de propiedad de la empresa, pero además que tiene que ser de inmediata disponibilidad. Si no es de inmediata disponibilidad, aunque ese dinero exista, habría que ver incluso la posibilidad de un asiento de reclasificación, reclasificarlo, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos, solamente en este ejemplo, vamos a trabajar con esta cuenta corriente, la 9878, que tiene, de acuerdo a lo que nos ha presentado nuestro cliente, 191,615, ¿verdad? Y aquí tiene que ver incluso la aplicación de otros conceptos, por ejemplo, como las afirmaciones de auditoría. ¿Qué tienen que ver las afirmaciones cuando yo estoy analizando esto? A ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Merlín. No, Merlín ha participado, ¿no? Sara Jael Romero Vargas. Sara, ¿cómo está? Buen día. A ver, adelante. ¿Qué tiene que ver en este momento que estamos viendo esto? Las afirmaciones de auditoría. Para esto necesitamos saber qué son las afirmaciones de auditoría. ¿Qué son las afirmaciones, Sara? Son la congruencia que tiene que haber entre los documentos. Perdón, un poquito más fuerte y más despacito. Son la congruencia que tiene que haber entre los documentos. A ver, José Terceros. ¿Tiene razón, Sara?
Bueno, más que todo, digamos, en este caso las evidencias, perdón, las afirmaciones serían los que nos muestran los estados financieros, ¿no? Los saldos iniciales. Entonces está afirmando en este caso que en el banco Visa se cuenta con 191.000. Es una afirmación, por lo cual entonces nos vamos a basar a estos datos iniciales, ¿no? Estos saldos iniciales. Bien. Gracias, gracias, José. Acciones de responsabilidad de la empresa, de la gerencia de la empresa, y que están contenidas en los estados financieros, y son dos tipos de afirmaciones, las implícitas y las explícitas. Lo que José decía aquí nos está señalando, sin decírnoslo implícitamente, que en esta cuenta hay 191.000. Claro que sí, pero si nosotros queremos buscar afirmaciones adicionales, es decir, información adicional respecto, nos iremos a las notas, a los estados financieros, donde estarán informaciones explícitas, es decir, que nos estén explicando, por eso se llaman explícitas, que cómo está conformado este saldo, si está conciliado, si no lo está, si es de libre disponibilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Y entonces, antes de continuar, muchachos, esta información está en la plataforma, ¿ya? Está en la plataforma, así que no tengan problemas. Aquí dice, Banco Visa 9878, es la cuenta corriente, el número de la cuenta corriente, 191.615. Y acá está la libreta bancaria con 191.615. Perfecto. Muy bien. Si fuera la primera auditoría, tendríamos incluso que revisar este saldo inicial. ¿Se acuerdan? La importancia de la revisión de los saldos iniciales, ¿no? ¿Alguien está con su micrófono abierto, por favor? Ya. Parece que es el matón. No, no es el matón. Ese matón, a ver, ponga su nombre y apellido para que lo conozcamos. A ver, matón, ¿quién es matón? Lice. Ya. Sí, matón, en la parte superior derecha hay 3 puntitos. Andate esos 3 puntos y cambia tu nombre, ¿ya? Porque si no, si yo te pregunto, a ver, dígame matón, y si no me respondes, no voy a poner dónde, no voy a tener dónde o a quién colocar esa nota o esa observación o lo que sea, ¿no? Muy bien, ahora sí. Entonces, fíjense, muchachos, fíjense, aquí tenemos 191.000, lo que nos dice la libreta, y aquí 191.615, coincide. Pero no se olviden ustedes que en el caso de las cajas, estas tienen que estar debidamente respaldadas por los arqueos. Y en el caso de las cuentas corrientes, tendrían que estar respaldados por un estado de cuenta emitido por el banco, es decir, por un extracto bancario. Entonces nosotros tendríamos que solicitar en este caso el extracto bancario. Muy bien, y aquí está el extracto bancario de esta misma cuenta corriente y nos dice el banco que nuestro cliente tiene 212.615. Entonces, algo está pasando acá, algo está pasando y aquí viene la importancia de la evaluación del riesgo. A ver, para todos la pregunta. ¿Qué tendríamos que tener en este momento, antes de solicitar incluso el extracto bancario? ¿Qué tendríamos que tener ya en mente respecto del manejo de las cuentas corrientes en los bancos? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Qué tendríamos que conocer ya? Porque no se olviden, antes de seleccionar los procedimientos, yo he evaluado el riesgo, y no solamente el riesgo inherente, sino también el riesgo de control interno. Es decir, yo he evaluado el sistema de control interno y ahí me he dado cuenta que en el manejo de efectivo, esta empresa está omitiendo algo muy importante. ¿Cuál? Sarita Valverde Flores. Lice, buen día. Buen día. ¿Qué está omitiendo esta empresa? No le entendí bien, dice. ¿No me has entendido o no estabas ahí? A ver, la verdad No, nomás. estoy acá, Lice, sí estoy aprovechando a desayunar. Ya. Bueno, te vuelvo a preguntar. ¿Ya? Ya.
En el caso del ejemplo que estamos viendo, hay una cifra en la libreta bancaria que coincide con el balance general que nos ha presentado nuestro cliente. Pero el extracto bancario dice otra cifra. Antes de esto, nosotros hemos evaluado el sistema de control interno, hemos evaluado el riesgo inherente e inclusive el de control en el proceso, en la etapa de planificación, y tendríamos que tener ya algo en la mente incluso antes de recibir el extracto bancario, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta en este problema? ¿Qué es lo que no ha hecho la empresa? Vamos a volver a compartir para que te ubiques. Oh, no es esto. No es esto, no es esto. Mi trauma me lo puso. ¿Qué? Mira, aquí Mi está. trauma. Mira, ¿ya? Aquí está. Banco Visa, 191,000. La libreta bancaria, 191,615, lo que supone que en el mayor también está en esta cifra. Pero el extracto envía una cifra diferente, 212,645. ¿Por qué será la diferencia? Ya. Lo que ha faltado, muchachos, lo que ha faltado es... adelante, adelante. ¿Era que coloque el monto del balance? ¿O él lo ha colocado por demás? Ahí estaba mirando eso. ¿Dónde? No tengo un palo, y aunque tuviera un palo no podía darte en la cabezota, Sarita. Mira, recuerda, cuando en laboratorio 1 les decía, nunca va a haber igualdad en estos dos saldos, porque aunque se trate del mismo dinero, quien lo Ay, administra es la empresa y quien lo maneja físicamente es el banco. sí, dicen. Para que sean iguales, yo tendría que emitir un cheque y ese mismo rato a cobrar el cheque, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no ha hecho el contador? Y la pregunta es para todos. Una conciliación, dicen. ¿Por qué? Tienes razón, pero ¿por qué? Porque no hay, pues, ¿verdad? Porque ahí está mostrando la cifra, obviamente, del mayor, que está registrado también en la libreta bancaria, y no ha considerado algunas partidas que están flotando por ahí y que hacen la diferencia precisamente de esos 915,000 y no sé cuánto, 91,000 y los 200 y tantos mil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, en el proceso de evaluación del sistema de control interno, yo tendría que haber dicho, el sistema de control interno del manejo de efectivo es insuficiente porque la empresa no aplica una herramienta de control de efectivo absolutamente necesario que se llama conciliación bancaria. Fíjense, con ese conocimiento yo ya me enfrento a estos dos elementos. Ya me estoy enfrentando a esta información. Y claro, es lógico, aquí está 191,615, 191,615, no tengo ninguna conciliación y el banco me dice que son 212,000, por tanto, mi primera impresión es que estos 191,615 no son pues correctos. ¿Por qué? Porque la empresa no ha identificado el porqué de esta diferencia. Y ustedes saben que las diferencias se dan por las partidas conciliatorias, porque todo lo que está aquí al debe debería estar aquí al haber. Y todo lo que está aquí al debe debería estar acá al haber y viceversa, ¿verdad? Porque esta es una cuenta de de activo para nuestro cliente, pero para el banco es una cuenta de pasivo, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Y aquí, no se olviden, el Banco Visa, seguramente con este extracto bancario ha enviado toda la documentación necesaria respecto de algunas partidas que pudieran no estar registradas acá. Y aquí tenemos una nota de débito, tenemos otra nota de débito, tenemos, tenemos otro banco, 56,050. ¿De dónde sale esto esta vez? No. Me he olvidado eliminar esto. Esto no corresponde. No corresponde. Y aquí tenemos
una nota de crédito. Esto hay que eliminar, ¿ya? Ahorita no puedo porque tendría que, voy a habilitar edición o la ventana compartir está cerrada. Bueno, ya. Vamos a volver a compartir. No se puede habilitar edición, ¿ya? Entonces, considerando eso, muchachos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como auditores. A ver. Charita, ya lo has dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Si hubiera una conciliación, tengo que revisar la conciliación, ¿verdad? Pero no la hay. Y como no la hay, ¿qué voy a hacer? Voy a elaborar esa conciliación y verificar si esos 91,000 son realmente el saldo, es realmente el saldo que debe aparecer a la fecha de cierre. Y van a ver que no lo es, ¿ya? Entonces, fíjense, muchachos, esta información, apenas cierre la clase, voy a ir y lo voy a modificar, ese error que hay. Ustedes la van a tener, la van a bajar. Y para la próxima clase ya me van a llevar realizada la conciliación, ya elaboradita. Ustedes saben perfectamente, ya no vamos a decir que esto es así, saben cómo se elabora. ¿Para qué? Para que la próxima clase, que va a ser presencial, a esta misma hora, en el aula número 1 de la Facultad Integral del Chaco, vamos a organizar, vamos a elaborar los papeles de trabajo, especialmente los papeles de trabajo considerando las evidencias que están ahí y otras que podamos mencionarlas. Esas evidencias se van a ir acumulando en el archivo corriente. Las vamos a organizar, las vamos a referenciar, las vamos a correferenciar, etcétera, etcétera. Recordando que como hagan, como estructuren, como elaboren los papeles de trabajo, ese no es problema. Ese no es problema porque pueden ser elaborados de muchas maneras. Lo importante es que esas sean completas, sean claras, sean concisas, sean documentación que contenga información, que si lo lee otra persona que no la haya elaborado, entienda exactamente lo que yo estoy pretendiendo decir, ¿no? Entonces, eso es absolutamente importante, ¿ya? Entonces, para la próxima, por favor, hagan ustedes, pero ustedes, y si no pueden, ya, prefiero que se queden así y me digan no he podido, pero no hagan lo de siempre, compartir entre ustedes cómo te ha salido así, ya, perfecto, no, hagan ustedes, esfuércense, analicen todo eso, ¿ya? Entonces, la próxima clase presencial vamos a hacerla para intentar que nuestra formación universitaria siga cayendo hacia abajo, ¿ya? Bueno, muchachos, eso es lo que yo quería decirles hoy día, así que para la próxima, por favor, no se olviden, bueno, los que quieren, ¿no? Los que quieren, porque no voy a obligarles a que asistan a clases, pero creo que es absolutamente necesario. Si hasta las escuelas ya están yendo de manera presencial, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, en este momento, si tienen, alguien tiene alguna pregunta, adelante, porque vamos a hacer la clase para arreglar esa documentación. Adelante, muchachos. Listen, entonces este miércoles que viene ya en la universidad. Sí. Antes de hacer la clase presencial, yo siempre les voy a anunciar una semana antes, como ahora, por ejemplo. El próximo miércoles presencial, ¿de acuerdo? Ya dicen. Muy bien. ¿Nadie más? Ya, bueno, muchachos, un gusto saludarles. Cuídense. Nos vemos el próximo miércoles. Y esto sí, literal. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Nos vemos. Chao, Lisa. Chao. Chao, compañeros. Chao.